Recording is on. Hola, hola, buenos días a todos. A todos los que vean esta grabación, vamos a dar comienzo a nuestra segunda sesión correspondiente a la semana 1. Como recomendación para que ustedes les dediquen menos tiempo a la revisión de sus espacios abiertos, yo les recomiendo que los vean con una velocidad de 1.25, así se van a ahorrar un poco de tiempo y van a poder revisarla de manera más rápida, ¿sale? Entonces, les decía, les doy la bienvenida. Sí, como siempre, vamos a revisar lo que es el orden del día. Y bueno, ya les estaba dando la bienvenida. Ahora sigue recordarles las reglas de comunicación, que son las reglas de etiqueta para quienes posteriormente se puedan integrar a esta sesión. Bueno, hay que dirigirlos con respeto a los participantes de la sesión, tanto en el micrófono como en el chat. Vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas. Y recuerden que en esta sesión vamos a ir directamente a la parte de cómo lo realizaré. Así que ahí les daré recomendaciones sobre puntos específicos que normalmente tienen dudas sus compañeros que ya pasaron previamente por este módulo. Una vez que hayamos hecho las revisiones de ambas actividades, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Y bueno, el título de nuestra actividad integradora 1 es contaminación del agua. Y en la parte de que se titula ¿Cómo lo realizaré? En el punto número 1 nos dice, en un formato de registro como el que se muestra en la tabla 1, realiza un monitoreo durante 3 días de todas tus actividades cotidianas que involucren el uso del agua. En caso de que utilices productos químicos como shampoo, acondicionador o jabón, entre otros, investiga 3 ingredientes químicos que estén indicados en las etiquetas de tales productos. Y bueno, esta tablita ya la habíamos revisado la sesión pasada. Se las había comentado de izquierda a derecha con referencia a lo que es el encabezado de esta. Y vemos que podemos encontrar de izquierda a derecha en la primera fila el día que corresponde al día de monitoreo. Y posteriormente encontramos el símbolo de número que corresponde al número de la actividad de ese día de monitoreo. Recuerden que van a ser 3 días de monitoreo, entonces van a poner día 1, actividad 1, día 2, actividad 5, por ejemplo, si es que el número de actividades las siguen sucesivamente. Si no pueden empezar nuevamente la numeración junto con el día de monitoreo, por ejemplo, día 1, actividad 1, día 1, actividad 2, para el día 2, actividad 1, día 2, actividad 2, día 2, actividad 3, y luego pasan al día 3, actividad 1, día 3, actividad 2, día 3, actividad 3, y así sucesivamente, ¿ok? Después, esto no está nada complicado, hay que colocar la actividad que están incluyendo o que están realizando en ese momento, o que realizaron y están incluyendo posteriormente en su tabla de monitoreo. Una vez que indican qué actividad es, recuerden que tienen que registrar el número de veces que realizan esa actividad. Esto es al día. Por ejemplo, si registro bañarme, que es el que tenemos como el ejemplo, va a ser una vez al día. Si alguien registra, por ejemplo, lavado de trastes, quizás sean 3 o 4 veces al día, dependiendo del número de veces que hayan utilizado algún utensilio, por ejemplo, de la cocina, ¿no? En la siguiente fila podemos encontrar el título, la pregunta, ¿la actividad contamina o no? A la cual tienen que responder con un sí o con un no. Recuerden que la actividad contamina siempre que nosotros incluyamos algún tipo de sustancia ajena al agua. En la siguiente fila podemos encontrar el título tipo de sustancia, que es el producto que estamos utilizando. Y en este ejemplo de bañarme podemos ver que hay 3 ejemplos: shampoo, acondicionador y jabón de baño. Recuerden que en las instrucciones nos solicitan buscar 3 ingredientes de cada sustancia contaminante que estén indicadas en las etiquetas.
Entonces, es importante que una vez que colocan la sustancia contaminante o el producto que están utilizando, vean la etiqueta de ese producto y coloquen tres sustancias o tres ingredientes que estén indicados en la etiqueta de esto. Ya habíamos revisado el ejemplo del champú, ya habíamos revisado el ejemplo del acondicionador y bueno, para el jabón tenemos tres ejemplos: el sulfato de sodio, el palmitato de sodio y la glicerina. Y por último, a la derecha y al final tenemos que se tiene que realizar una clasificación de el contaminante. Esto es clasificación del ingrediente, no de la sustancia contaminante, ¿ok? Y tenemos que los ingredientes se pueden, los contaminantes se pueden clasificar como físicos, químicos. Dentro de los químicos están divididos en inorgánicos u orgánicos y por último biológicos, ¿ok? Y retomando el ejemplo del jabón de baño, tenemos que el sulfato de sodio está clasificado como inorgánico, el palmitato de sodio está clasificado como orgánico y la glicerina está clasificada como orgánica, ¿ok? Entonces, así es como deben de llenar su tablita. Este es solo un ejemplo de una actividad, pero recuerden que deben de incluir todas aquellas que ustedes realizan. En el punto número 2 nos dice, en un procesador de textos de Word, elabora un informe de monitoreo con la siguiente información, empleando tamaño de letra, número 12 e interlineado 1.5. Lo primero que solicitan que incluyan en este procesador de textos es su portada con los siguientes datos. Lo primero que van a incluir es su nombre completo y su grupo, el nombre de su asesor virtual, y también tienen que indicar en su portada el estado, el municipio y la localidad donde ustedes viven. Una vez que elaboraron su portada, tienen que elaborar un índice y este índice debe estar conformado por dos puntos básicamente. Primero, la tabla de contenido del documento, que la tabla del contenido del documento se refiere precisamente a el contenido de nuestro documento. Por ejemplo, el índice, la introducción, el cuerpo del informe, el plan de acción, ese es nuestro contenido. Entonces, ustedes van a colocar ahí, a armar su tablita de contenido, que no es más que una lista, ¿ok? Una lista, o también pueden hacer esa lista dentro de una tabla. Y a su vez van a enumerar todas las páginas de su documento para poder, asignar el número de página en el índice al contenido que se encuentra en esa página. Por ejemplo, el índice, si queda en la página número 2, el índice va a estar relacionado en nuestra tabla de contenido a la página número 2. Si la introducción queda en la página número 3, bueno, en nuestra tabla de contenido tendremos que asociar la introducción al número 3, ¿ok? Y así sucesivamente. Eso sería para el índice. Después viene, nos solicitan que hay que elaborar una introducción. Recuerden que en las introducciones, bueno, en cualquier desarrollo que les pidan elaborar de cualquier punto en el cual especifiquen una extensión, yo no les voy a calificar la extensión, les voy a calificar precisamente que cumplan con los puntos que se les están solicitando, ¿ok? Para mí, en este punto, eso es lo importante, que ustedes puedan cumplir con los puntos que se les están solicitando y no se preocupen tanto por la extensión que les están solicitando. Entonces, para nuestra introducción debe de cubrir 3 puntos. El primero es que comenten cuál es el clima y las condiciones geográficas de la localidad donde ustedes viven. El tipo de clima, recuerden que hay distintos tipos de clima y todo lo referente a las condiciones geográficas, altitud, latitud, también el tipo de relieve, orografía, si hay ríos, si hay lagos, etcétera. Todo eso influye en las condiciones geográficas, ¿sale? Junto con el clima.
En el siguiente punto nos pide dar respuesta a lo siguiente: ¿cómo influye el clima y la geografía en tu localidad en la disponibilidad de agua para tu comunidad? Y bueno, aquí precisamente vamos a ocupar la información del punto anterior. Si tenemos un clima cálido y seco, obviamente la disponibilidad de agua va a ser menor. A diferencia, si tenemos un clima eh, húmedo y templado, pues obviamente va a ser mayor. Pero ¿qué pasa si tenemos un clima muy frío y seco? Bueno, ahí también vamos a tener menor disponibilidad de agua. Recuerden que el clima influye mucho, tanto como la geografía. Si nosotros estamos a una altitud a una mayor altitud, recuerden que a mayores altitudes el frío es mayor, porque por lo que la cantidad de agua disponible puede ser menor. Lo mismo si estamos en lugares que presentan climas cálidos y secos, la disponibilidad va a ser menor. Normalmente ese tipo de lugares no presentan cordilleras, no presentan elevaciones, no presentan, para llamarlo de manera general, cerros o montes en los cuales nos sirvan como barreras para poder evitar toda la evaporación del agua. Entonces es importante también esta parte. Además de que la geografía puede influir porque la mayoría de los cuerpos de agua o los reservorios de agua que podemos encontrar en lugares de climas cálidos y secos son reservorios de agua que pueden ser subterráneos, por lo que el acceso es más difícil. Y por último, para su introducción tienen que mencionar cómo es la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado en el lugar donde viven. Aquí es muy puntual, es personal, es individual de cada uno de ustedes. Dependiendo de lo que ustedes vivan y noten en su comunidad, van a dar respuesta a este punto. El siguiente inciso nos pide elaborar el cuerpo del informe con los siguientes puntos. Ya habíamos hablado de que se tiene que elaborar una explicación de media cuartilla de cómo realizaron el monitoreo. Bueno, este monitoreo les comentaba, para quien no ha podido ver la primera grabación, que lo pueden hacer guiándose con el encabezado de su tabla. ¿Ok? Nos piden cómo realizar una explicación de cómo realizamos o elaboramos nuestra tabla de monitoreo. Bueno, lo primero que hicimos es establecer los días de monitoreo, ¿no? Fue un monitoreo de 3 días donde incluimos cierto número de actividades, dentro de las cuales podemos encontrar, ya dan un ejemplo de actividades. También lo que realicé fue anotar la frecuencia diaria, que se refiere a las veces que realizo esa actividad por día. Asimismo, indiqué dentro de mi tabla si esta actividad contamina o no. Posteriormente, investigué o anoté las sustancias contaminantes que utilizo en mis actividades. Asimismo, una vez que anoté las sustancias contaminantes, me di a la tarea de investigar tres ingredientes de cada sustancia contaminante para posteriormente realizar una clasificación de estas, ¿no? Ahí sería una explicación muy general de la elaboración de su tabla de monitoreo. Y después tienen que colocar su tabla de monitoreo. Esa pues ya la van a tener elaborada. En el siguiente inciso nos dice que hay que elaborar un plan de acción encaminado al uso sustentable del agua, es decir, lo que te permite reducir tu consumo, reutilizar el agua que ya fue empleada o disminuir la carga de contaminantes que viertes al drenaje. En esta sección debes considerar los siguientes elementos. Lo primero es definir el objetivo de su estrategia de acción considerando como contexto los hábitos que tiene respecto al uso doméstico del agua. Entonces, para saber o tener esta información del contexto que tienen con respecto al uso doméstico del agua, ustedes se van a guiar por precisamente su tabla de monitoreo. Ahí ustedes pueden ver la cantidad de sustancias contaminantes que utilizan, cuántas veces las utilizan, en el número de veces que realizan esa actividad, cuántas veces realizan esa actividad y ya con el nombre de esa actividad pueden saber si es de las que más utilizan agua. Por ejemplo, no es lo mismo lavarse los dientes que bañarse o lavar la ropa. Utilizan distintas cantidades de agua. Y también pueden
pueden, ya una vez que tienen su tabla, pueden decidir si necesitan o quieren hacer una acción para reciclar su agua, ¿sale? Entonces, con base en la información de su tabla, ustedes pueden decir, bueno, yo utilizo o yo realizo muchas actividades donde se consume una gran cantidad de agua. Lo que me gustaría proponer como objetivo es reducir mi consumo de agua. Si yo no utilizo tanta agua, bueno, lo que podría yo hacer ya es reutilizar el agua que ya fue empleada, como por ejemplo la de la lavadora, la que cae de la llave, perdón, de la regadera previo a que salga el agua caliente. Esa agua puede reutilizarse. Y por último, si yo ya hago alguna de esas acciones o ya hago esas acciones, bueno, lo que podría yo hacer es disminuir la carga de contaminantes que vierte al drenaje, ya que aunque no ocupo muchas sustancias contaminantes, lo que podría hacer es precisamente buscar mejorar o disminuir la emisión de sustancias contaminantes utilizando precisamente productos biodegradables, ¿sale? Que disminuyan esa carga de contaminantes. Una vez que ustedes ya definieron su objetivo, van a indicar o realizar la descripción detallada de 3 acciones personales para lograrlo, ¿sale? Entonces, digamos que yo decidí reducir mi consumo de agua, ¿ok? Entonces voy a proponer 3 acciones para lograr reducir el consumo de agua en mi casa. Ya una vez que yo ubico mis 3 acciones, por ejemplo, mi primera acción va a ser buscar, o colocar, aparatos o dispositivos ahorradores dentro de mí, ¿ok? Entonces, tengo que, indicar los pasos, cómo voy a realizar esta acción, ¿vale? Si voy a colocar dispositivos ahorradores, bueno, lo primero que voy a hacer es ir a una tienda o buscar en Internet dispositivos ahorradores que se ajusten a las necesidades de mi casa. Voy a comparar precios y posteriormente voy a hacer la. Una vez hecha la compra, voy a retirar los que están colocados o si no hay ninguno colocado, voy a hacer la instalación de estos para que queden listos, ¿ok? Así de fácil, así de sencillo son los pasos de cada acción. Recuerden, esa es una primera acción, pero son 3 que les piden para lograr su objetivo de estrategia. Y por último, una vez que colocaron sus 3 acciones con su descripción de cómo los van a realizar, van a incluir una descripción de una acción colaborativa en la que involucren a su familia, amigos, conocidos para mejorar el aprovechamiento del consumo de agua. Asimismo, en esta acción colaborativa tienen que indicar los pasos para construir dicha acción colaborativa. Entonces, recuerden, aquí está enfocado en mejorar el aprovechamiento del consumo de agua. ¿Esto qué significa? Bueno, que vamos a sacarle el mayor provecho al agua que estemos utilizando. Quizá la necesitemos reutilizar, quizá necesitemos em, colectarla y aprovecharla de mejor manera. Un ejemplo sería colectar, por ejemplo, la de la regadera o colectar el agua de lluvia. También podríamos reciclar el agua de la lavadora, por ejemplo, reciclar el agua que se utiliza para desinfectar verduras, por ejemplo, también esa puede servir para reutilizarla y mejorar el aprovechamiento del consumo, ¿ok? Entonces, ya ustedes indicarán cuál es la acción que van a realizar y ustedes indicarán los pasos. Por ejemplo, si ustedes van a colectar el agua de lluvia, cuáles son los pasos que van a seguir junto con sus colaboradores o su familia, ¿sale? Vamos a colocar en los escurrimientos cuando llueva, los baldes de agua para que se llenen. Posteriormente, una vez que se llenen, los vamos a colocar en un contenedor más grande. Ese contenedor más grande se va a utilizar tanto para el lavado de pisos como para regar las plantas, por ejemplo, ¿no? Y así es como ustedes podrían elaborar, así de fácil y sencillo. No es necesario que elaboren algo tan complicado, su acción colaborativa. Y bueno,
Una vez que terminaron de elaborar su plan de acción, van a elaborar su conclusión, en la cual tienen que responder a las siguientes preguntas. La primera dice cuáles son los principales reservorios de agua que abastecen a tu comunidad. Y aquí les mencioné precisamente que los reservorios de agua no deben de confundirse con los lugares de almacenamiento. Los lugares de almacenamiento son tanques, son piletas, son cisternas, son tanques elevados que están en la ciudad. Todo ese tipo de lugares son lugares de almacenamiento. Los reservorios son todos aquellos que están en el ecosistema, ya sean naturales o artificiales, como ríos, lagos, lagunas o presas. Así que su comunidad puede estar abastecido por alguno de estos, incluidos los pozos, ¿ok? Los pozos que se perforan para extracción. Entonces, todos estos reservorios están identificados con algún nombre, por lo que es importante que ustedes digan, bueno, el reservorio de agua que abastece a mi comunidad es, y ya ustedes indican, es el río, por ejemplo, el río Bravo, o es la presa, una presa, la presa de Valle de Bravo, por ejemplo, también, que de ahí se utiliza agua para la Ciudad de México, o es algún acuífero, hay muchos acuíferos, por ejemplo, el acuífero de Toluca, o el acuífero del Valle de Puebla, o el acuífero del Valle de Querétaro, etcétera, ¿no? Ustedes tendrán que investigar. Después tienen que dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué tan susceptibles son de ser contaminados los reservorios de agua de la pregunta anterior por sustancias de uso doméstico de tu tabla de monitoreo? ¿Sale? Entonces tendrán que tomar en cuenta las condiciones de su localidad con respecto al drenaje y a las sustancias que ustedes emiten y el lugar o cuál es el reservorio del cual se está abasteciendo de agua su comunidad. Y por último, tienen que dar respuesta a lo siguiente. Primero, mencionar cuál es la diferencia entre una planta potabilizadora y una planta de tratamiento. Una vez que indiquen cuál es la diferencia, dan respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es la importancia de que tu comunidad tenga el servicio de ambas instalaciones? Aquí pongan atención para qué sirve una y para qué sirve otra. Y entre las dos, ¿qué beneficios nos podría dar tener estas instalaciones? ¿Ok? Entonces, eso es importante. Una vez que terminan su conclusión, van a incluir las fuentes de información que hayan consultado con base en su manual de citas APA. Recuerden que las fuentes de información van al final, van en una hoja aparte, llevan su estructura, que prácticamente ya todos la hacen de manera correcta, que la estructura se refiere a los datos que van integrados para elaborar esa cita, esa referencia bibliográfica, y también deben de darle formato. El formato es de sangría francesa. Entonces, es importante que no solo cuiden la estructura, sino también el formato. El punto número 3 nos dice: una vez que tengas integrado tu archivo, recuerden, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que guardarlo y cargarlo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .docx o .doc. Tenemos una nota que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Pasando a la actividad integradora 2, esta lleva por título Mis acciones para cuidar el medio ambiente. Y aquí les voy a comentar algo bien importante. Normalmente esta actividad 2 es la que menos entregan en general todos sus compañeros que pasan por aquí. Yo no sé si sea porque es un poco más extensa. Yo se lo atribuyo a que se confían un poco sobre los tiempos de entrega, y esta es una de las actividades, si no más, no es la más complicada, sí es una de las más extensas, la que lleva muchos puntitos que ustedes tienen que cubrir. Entonces, yo les recomiendo que no se confíen. Es importante que no pierdan de vista que esta es una actividad un poco más extensa y que
es importante que tomen en cuenta que a partir de ahora que esta sesión estamos teniendo en viernes, ya nada más van a tener el día sábado y domingo para elaborarla, ¿ok? Entonces, ojo ahí, no dejen que les gane el tiempo para la entrega de esta actividad integradora. Y bueno, aquí en la parte de cómo entregaré nos dice que será un cartel de divulgación en el cual desarrollarán información sobre el efecto invernadero y la huella de carbono sobre su consumo de proteína animal, así como las evidencias que demuestren cómo la calcularon y una conclusión para reflexionar qué hábitos pueden cambiar en su alimentación para mitigar su huella de carbono. En la parte de cómo lo realizaré, el primer punto nos dice: revisa el siguiente texto titulado El costo climático del ganado e identifica las principales actividades relacionadas con la producción de ganado que generan gases de efecto invernadero. Y aquí tienen ustedes la referencia bibliográfica y el enlace que los va a llevar precisamente a ese texto. Entonces tienen que leer ese texto. Una vez que hayan leído ese texto, pasa al punto número 2, que dice: en una hoja de cálculo de Excel, realiza una tabla de registro de tu consumo de proteína animal durante 3 días de la semana, en la cual organices y clasifiques de manera clara y ordenada los siguientes elementos. Primero tienen que organizar o indicar qué días de la semana van a realizar su monitoreo y posteriormente tienen que indicar el tipo de proteína y los gramos de proteína consumidos, ¿ok? Entonces, esta parte de la tablita vamos a ver el ejemplo al final, así que no me voy a detener mucho. Lo que sí es importante que recuerden que solo van a estar monitoreando o considerando para su monitoreo las proteínas que tenemos aquí indicadas en la actividad, que están resaltadas en color amarillo, ¿sale? El huevo, el pollo, el pavo, el cerdo, queso, que es el queso, carne bovina y o cordero. Tenemos una nota importante. Para aquellas personas que sean vegetarianas, ovo-vegetarianas o veganas, pueden pedirle a un familiar o amigos que sean carnívoros que les ayuden a llenar su tabla de registro. Pasando al punto número 3, nos dice: elabora 2 gráficas en Excel donde representes la cantidad en gramos de al menos 3 tipos de proteína de origen animal que consumas durante 3 días. Si registraste más de 3 tipos de carne, intégralas en las gráficas. Entonces, van a ser 2 gráficas. La primera es una gráfica de barras donde se observe su consumo total en gramos por tipo de proteína. Esto de los 3 días. Y la segunda va a ser una gráfica circular donde se observe el porcentaje de consumo por tipo de proteína también de los 3 días. Aquí no me voy a detener mucho también porque vamos a ver un ejemplo al final de esta sesión de cómo hacer estas gráficas. También nos dice que la gráfica debe de llevar su título y sus datos, que son su nombre y su grupo. También sus títulos del eje X y sus títulos del eje Y. Esto para la gráfica de barras, ¿ok? Entonces es importante eso. Y para ambas gráficas deben de llevar sus leyendas o etiquetas. Esto con relación a los datos, ¿ok? Pero no me voy a detener mucho. Al final lo vamos a ver. El punto número 4 nos dice: con base en el tipo y total de gramos de tipo de proteína que consumiste durante 3 días, realiza la conversión de kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono, de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias. Realiza tus conversiones a mano en una hoja de papel, incluye tu nombre completo con tu propia letra y toma una fotografía de ella cuando concluya. Considera el ejemplo que se brinda para realizar tus conversiones de unidades y este es nuestro ejemplo, ¿sale? Esta es nuestra formulita. Entonces, en el ejemplo nos dice que se consumieron 700 gramos de pollo. La sesión pasada les decía que lo primero que va dentro, en la primera parte de nuestra fórmula,
es su consumo de proteína. Por ejemplo, si ustedes consumieron 200 gramos de huevo, pues van a poner aquí 200 gramos de huevo. Esto es de los 3 días, ¿sale? Si consumieron 250 gramos de pavo, bueno, van a ir aquí. Después, esta parte de 1 entre 1000 se mantiene igual. Lo único que van a ir cambiando son los tipos de proteína que van a estar calculando. Esto es importante porque al final nos van a dar las unidades también en que va a estar expresado el resultado. Y en la tercera parte vamos a hacer la sustitución de los kilogramos que se producen según el tipo de proteína, ¿vale? Entonces, para el pollo tenemos que se producen 6.9 kilogramos por cada kilo de proteína, ¿ok? Entonces, aquí se lo resalté, este 6.9 que está en nuestra fórmula es este que está en nuestra tablita de equivalencias de 6.9. Les mencionaba que si ustedes van a realizar el cálculo de consumo de huevo, entonces van a ser 700 gramos de huevo por un kilo de huevo, el resultado de un kilo de huevo entre 1000 gramos de huevo. Eso va a ser multiplicado por el resultado de, en este caso, el huevo, 4.8 kilogramos de dióxido de carbono entre un kilogramo de huevo. ¿Ok? Vamos a sustituir el tipo de proteína y el dato de equivalencia. Asimismo, si ustedes van a hacer para el del pavo, bueno, sustituyen todos los tipos de proteínas y sustituyen su dato de equivalencias, que para el pavo es 10.9, para el cerdo sería 12.1, para el queso sería 13, para la carne bovina 27 y para el cordero 39. ¿Ok? Ese dato iría aquí donde está los 6.9 de dióxido de carbono que corresponden al dato de equivalencia según el tipo de proteína. ¿Ok? Recuerden, tiene que ser el total que ustedes consumieron en esos 3 días de monitoreo de cada tipo de proteína. Ahora, esto también es importante y se me estaba pasando. Tienen que realizar todos estos ejercicios del cálculo de su emisión de dióxido de carbono en una hoja de papel y tienen que incluir también en esa hoja de papel su nombre completo con su propia letra y tomar una fotografía de ella cuando hayan concluido, ¿ok? Entonces es importante que no olviden que esto lo tienen que hacer a mano y colocarle su nombre también ahí a su hoja donde lo realizan. En el punto número 5 nos dice, realiza un cartel de divulgación que integre lo siguiente. Su cartel va a estar integrado primero por un título que relacione la huella de carbono y el consumo de proteína pecuaria. Esto podría ser mi consumo de proteínas en 3 días y la emisión de mi huella de carbono. O también podría ser mi huella de carbono y mi consumo de proteínas. O también podría ser mi consumo de proteínas, cómo afecta mi huella de carbono, etcétera, ¿no? Ahí ustedes pondrán el título que relacione estas dos partes. Una vez que colocan el título, ustedes van a desarrollar su introducción que debe cumplir con los siguientes 3 puntos. Primero tienen que indicar qué es el efecto invernadero y cuáles son sus principales gases, ¿ok? Después tienen que indicar a qué se refiere la unidad de medición de equivalentes de dióxido de carbono. Y por último, tienen que mencionar por qué la ganadería es una fuente importante de gases de efecto invernadero, de acuerdo con el texto El costo climático del ganado. ¿Ok? Entonces, esos 3 puntos debe de cubrir su introducción. Una vez que realizaron su introducción, en el siguiente inciso solicitan colocar un esquema que muestre la relación entre la superficie terrestre, la atmósfera y la radiación solar para explicar cómo funciona el efecto invernadero. El esquema es una imagen del efecto invernadero, ¿ok? No es un diagrama de flujo, no se confundan ahí.
El esquema donde se visualiza o donde se muestra esta relación es prácticamente lo que es el efecto invernadero. Así como ustedes han visto por ahí el esquema del ciclo del agua, donde ven que está la nube, se forman las gotas de agua a partir del vapor. Estas caen en forma de lluvia, alguna parte del agua se filtra, otra parte se escurre, llega normalmente otra vez a ríos, los ríos llegan a mares, etcétera, y el agua se vuelve a evaporar, vuelve a formar nubes, se condensan, se forman las gotas de agua y vuelve a llover, así como está, bueno, ahorita se lo estoy planteando de manera muy general, pero así como han visto esa imagen, debe ser una imagen del efecto invernadero, que debe de estar el sol, debe de estar la tierra, debe estar indicados los rayos solares, por ahí también tiene que verse qué pasa en la atmósfera con esta radiación. Entonces, ya ustedes pondrán o buscarán una imagen del efecto invernadero. Una vez que colocan su imagen, van a elaborar un pie de figura donde expliquen este esquema. Ojo, es una explicación. Hagan de cuenta que ustedes están viendo una fotografía y le van a contar a alguien qué es lo que ven en esa fotografía. ¿Sale? Entonces, una explicación, yo veo que está el sol, que salen los rayos, llega la radiación a la Tierra. ¿Qué es lo que me está diciendo esta imagen? ¿Qué pasa con la radiación? ¿Qué pasa en la atmósfera? Etcétera, ¿no? Todo eso es lo que ustedes tienen que colocar aquí. No quiero una definición del efecto invernadero, es una explicación de ustedes, sencilla, lo que vean que ustedes, lo que vean que les indica que sucede en nuestra atmósfera con respecto a el efecto invernadero en esa imagen, ¿ok? Una vez que hacen su explicación, muy sencillita, igual y puede ser de 5 rengloncitos, no hay ningún problema. Ustedes van a colocar la referencia de dónde tomaron esa imagen del efecto invernadero, ¿ok? Entonces, va a ser la imagen o el esquema, va a ser su pie de figura y va a ser la referencia de dónde tomaron esa imagen. Una vez que terminan lo del inciso C, pasan al D, donde tienen que colocar las gráficas de barras y circular, ¿ok? Estas ya la tienen hechas, solo la van a copiar y pegar en su cartel de divulgación. Una vez que las copian y las pegan, porque ya las van a tener hechas, van a elaborar un pie de figura para cada uno, donde indiquen el patrón de consumo observado. Dependiendo de la gráfica, ustedes van a indicar el patrón de consumo. Recuerden, una gráfica está expresada en gramos y otra gráfica está expresada en porcentaje. Entonces, cuando ustedes hagan su interpretación, ustedes deben de indicar también dentro de esta interpretación que está una expresada en gramos y otra está expresada en porcentaje. Después que colocaron sus gráficas y realizaron sus pies de gráficas, van a incluir la fotografía con las conversiones y con los cálculos de la emisión de CO2 que ustedes realizaron a mano, ¿vale? Recuerdan que se les pidió que le tomen una foto a esos cálculos que hicieron a mano. Bueno, esa foto la van a incluir así como está, la van a copiar y la van a incluir en su cartel de divulgación. Una vez que lo copian y lo pegan, van a eh, eh, realizar un comentario, ¿sale? Donde indiquen cuál es el patrón que observan en cuanto a la cantidad de huella de carbono que deja el planeta en su consumo de carne. Esto es, si ustedes consumen menos la carne que más huella de carbono emite, pero su proteína que más consume es la que más consume es la que menos emiten, bueno, ahí pueden hacer una relación. No consumo más la proteína que menos CO2 contribuye a mi huella de carbono, pero aunque no consumo tanto de esta que emite mucha huella de carbono, casi están en la misma cantidad de dióxido de carbono que se produce entre una y otra, aunque la diferencia en el consumo sea bastante, ¿no? Entonces, ahí ustedes podrán hacer un análisis de
cuánto consumieron de una, cuánto consumieron de otra, cuánto emite una, cuánto emite otra, porque es importante que puedan hacer esta conservación, esta comparación, precisamente para el siguiente punto, donde nos dice, de acuerdo con los resultados de tus conversiones, reflexiona si el tipo de carne que consumes es la que tiene mayor o menor huella de carbono. Esto es lo que les decía. Igual y no consumo la que tiene mayor huella de carbono, pero lo poco que consumo con respecto a la que tiene mayor huella de carbono casi se equipara con la que consumo más, ¿no? A pesar de que es menor en cuestión de gramos que consumo. Y luego nos dice, con base en esto, propon 3 acciones que podrías tomar respecto a tus hábitos de alimentación para disminuir tu huella de carbono por consumir carne. ¿Ok? Entonces, digamos que a mí me encanta irme los domingos a comer barbacoa, ¿no? Pero la barbacoa es una de las proteínas que más dióxido de carbono emite. Entonces, una de mis acciones podría ser, bueno, en lugar de ir a comer cada 8 días barbacoa, lo que podría hacer es consumir barbacoa una vez al mes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, así, mi emisión de dióxido de carbono por consumo de ese tipo de proteína se disminuye una cuarta parte de lo que estaba haciendo, ¿ok? Y bueno, ese es solo un ejemplo, hay muchos otros ejemplos, cambiar el tipo de alimentos que consumimos, buscar otras fuentes de proteínas, consumir productos locales, también eso es importante. Entonces, ya ustedes propondrán 3 acciones precisamente enfocadas en la modificación de sus hábitos alimenticios para disminuir su huella de carbono, ¿ok? Entonces, ojo aquí, si ustedes colocan algún otro ejemplo que no esté relacionado con sus hábitos alimenticios, no se los voy a poder dar por bueno, porque solo es única y exclusivamente relacionado con sus hábitos de alimentación por consumo de carne. Una vez que colocan sus 3 acciones, van a incluir en su cartel de divulgación sus fuentes de consulta, ¿ok? En esta ocasión solo van en el cartel. Y su cartel lo van a poder elaborar con las siguientes herramientas, que son Canva, Infogram o PictoChart, ¿ok? También pueden utilizar elementos o herramientas de su procesador de textos. Ojo, aquí no quiere decir que ustedes puedan hacer el cartel en el procesador de textos, solo que pueden utilizar herramientas del procesador de textos, ¿ok? Si ustedes necesitan hacer una tabla, bueno, pueden hacer su tabla en el procesador de textos y colocarlo en la herramienta que estén utilizando, ¿sale? Tenemos una nota importante que dice asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu cartel de divulgación porque no se aceptará capturas de pantalla para evaluar. Apóyate en los siguientes tutoriales y aquí viene un enlace para cada una de estas herramientas que se les indican, en los cuales les van a enseñar cómo obtener el enlace para compartir su cartel de divulgación, ¿ok? Aquí también es importante y quiero recordarles que no olviden modificar los permisos de acceso, ya que si no puedo evaluar su cartel, obviamente van a tener una penalización bastante grande, por lo que es importante que no olviden realizar esa modificación a los permisos de acceso. En el punto número 6 nos dice lo que va integrado en el procesador de textos. En su procesador de textos, lo primero que le solicitan es su portada con sus datos personales. Posteriormente, la evidencia de su tabla de monitoreo, que es su tabla de monitoreo. Las imágenes de sus gráficas. Sus 2 gráficas van a ir tanto en su cartel como en su procesador de textos. La fotografía de sus conversiones o de sus cálculos de emisión de CO2. Y por último, el enlace a su cartel. Recuerden, aquí en el procesador de textos no nos solicitan que coloquemos las fuentes de consulta. Esas van en su cartel de divulgación. Y bueno, ya para terminar, nos dice en el punto 7, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo de la siguiente manera: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma asegurándose de que
el formato de guardado sea .doc o .docx. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahorita